En el anterior video habíamos visto la estructura de un filtro activo de primer orden. Y les dije ahí que va a ser pasabajos o pasaltos dependiendo de lo que tenga Z1 y Z2. En este caso vamos a diseñar un filtro pasabajos. Ahora la estructura que se tiene es la siguiente. Aquí está el filtro, pongamos aquí el filtro entradas menos más. Z1 en este caso va a ser una resistencia. Pongamos así, aquí está B sub I la entrada, y esto es, le ponemos la resistencia R sub 1. ¿Y qué tenemos a la salida? Antes el circuito de retroalimentación va a venir aquí así, está formado por otra resistencia, y aquí viene un capacitor. Entonces, fíjense, la resistencia y el capacitor están en paralelo. Llamaremos R sub 2, y este va a ser el condensador o el capacitor, si quieren, C, solamente C. Y aquí tenemos la entrada positiva a tierra, y la salida aquí será el voltaje V sub 0. Les había mostrado también en el anterior video que la función de transferencia HDS, esto era igual a al voltaje de salida E sub 0 sobre E sub I. Y eso es igual a menos Z sub 2 sobre Z sub 1. En el caso del circuito que estamos viendo, del filtro activo pasabajo de primer orden, ¿cuánto vale Z sub 2? Podemos ver aquí, lo voy a encerrar esto para que ustedes vean. Todo esto es la impedancia, si quieren, Z sub 2. Y esto vendría a ser Z sub 1. Entonces, bajo esa consideración, ¿qué es lo que tenemos? H de S va a ser igual, ya llevando esto a la forma de Laplace. S en Laplace será 1 sobre S sub C, mejor dicho C, el capacitor, igual a 1 sobre SC. Como R2 está en paralelo con el capacitor, aquí tendríamos entonces, vamos a hacer esa estructura en paralelo. Lo anotaremos aquí más abajo. H de S, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Fíjenos, primero hagamos el circuito que está arriba. Aquí va a ser igual a menos, esta es la división. Ahora, ¿cuánto vale Z sub 2? Z sub 2 es el paralelo entre R2 con C. Entonces aquí tendríamos, haciendo el paralelo, R sub 2 por 1 sobre SC, todo esto dividido entre R sub 2 más 1 sobre SC. Y en el denominador tenemos solamente Z1, y Z1 es impedancia, es igual a R1. Hagamos operaciones en el numerador, va a quedar que H de S es igual a menos, sacando como un denominador en el numerador, tendríamos aquí lo siguiente, aquí tenemos S, C, R2, más 1, y en el numerador lo que nos queda es solamente R2, y en el denominador aquí R1. Sigamos trabajando, aquí tendríamos HDS, hagamos operaciones, esto va a ser igual a R2 dividido entre R1, y aquí tendríamos 1 sobre SC R2 más 1. Esta es la función de transferencia, ¿no? Pero el signo menos, aquí hay un signo menos, no nos olvidemos de este signo menos que está ahí, ¿no? Porque está la entrada, o se está haciendo por el pin negativo, por la entrada inversora. Analicemos ahora. Lo que tenemos aquí, justamente a R2 sobre R1, a eso lo denominamos la ganancia, ¿no? Pongamos acá en módulo, va a ser igual a la ganancia R2, R sub 2, sobre R sub 1. Y por otro lado, tenemos aquí 1 sobre S, C, R2 más 1. Es de aquí de donde calculamos la frecuencia de corte. De aquí sale que la frecuencia de corte, llamaremos omega sub C, va a ser igual a 1 sobre C, R2. Prácticamente esto es lo que va a definir, digamos, la frecuencia de corte. Entonces, en la práctica, ¿cuánto es esto? Generalmente la frecuencia está expresado en Hertz. Entonces, aquí sería F, la frecuencia de corte, F sub C, va a ser igual a 1 sobre 2pi C por R2. Ahora, ustedes pueden hacer un filtro, por decirles el diseño de un filtro para una frecuencia de corte, pongamos un ejemplo, F sub C que sea igual a 1000 Hz, es decir, 1 kHz. 1000 Hz o 1 kHz, ¿ya? Así. Entonces, C podrían darse, pues C podría ser igual a, pongamos, por decirle 0.01 microfaradios. Conociéndose,
pueden hallar R, ya que más fácil es, digamos, encontrar valores de resistencias que valores de capacitores, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar y tendríamos 1 dividido entre 2 pi por la frecuencia de corte y por el capacitor C. Se reemplazan valores aquí a FC y a C al capacitor y tendríamos R2. Y así de esa manera implementamos. Ahora, ¿cuánto sería R1? R1 también depende de la ganancia, con cuánto queremos que sea. Queremos que sea el doble la ganancia, digamos, A le pongamos igual a 2. Entonces, como ya conocemos de aquí abajo R2, podemos hallar R1 y R1 va a ser igual, en este caso, a R2 dividido entre 2, es decir, la mitad de lo que calculemos de aquí. De esa manera diseñamos un filtro activo pasabajos de primer orden. En el siguiente vídeo estaremos diseñando igual un filtro activo, pero esta vez pasa altos de primer orden. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo.